Reflexión de la semana. ¿Será este el renacimiento de la sencillez o será el de la tiranía de lo digital? Los seres humanos tenemos una mente prodigiosa, con el don de su infinito potencial para actuar en la vida. Pero hoy, más que actuar, simplemente reaccionamos de manera casi estándar, con pocas variantes y desde luego con muy poca libertad. La primera pregunta que me viene es pensar si el progreso quiere decir solo crecimiento y si a nivel global no sería mejor tener menos, pero un poquito más para todos. La economía debiera estar cocinada por tres elementos esenciales y en su justa medida. Una taza de criterios económicos, un barril de ecología y de desarrollo equilibrado y un océano para comprender las necesidades de todas las personas. La economía está basada en producir a un ritmo desenfrenado para que muchas personas tengan que trabajar a un ritmo escalofriante para comprar tantas cosas inútiles que se producen. Y de esta locura se alimentan las grandes industrias del mundo, ese concepto genérico de las multinacionales. Estos días podrían servirnos para contentarnos con lo que somos, con lo que tenemos, viendo cuánto tiempo de la vida nos quitan tantas cosas inútiles que incorporamos a una velocidad de vértigo. El filósofo surcoreano Byung-Chul Han dice que corremos serios peligros de que el modelo de feudalismo digital chino acabe imponiéndose en toda Europa. Hipervigilancias diversas, controles personalizados con códigos QR o incluso con brazaletes, como se plantea ya en Corea, por ejemplo. Igual es que simplemente no somos compatibles con el modelo chino. El modelo chino y el europeo probablemente no tienen mucho que ver. Sus medidas disciplinares chocarían con nuestros derechos individuales. Para ello significa el cumplimiento de un deber colectivo. Es el sistema de los países autocráticos. Pero lo cierto es que vamos camino de ese modelo cuando entregamos nuestros datos a entidades como Google, Amazon o Facebook. No lo hacemos forzados, evidentemente, sino porque nos empuja una fuerza interior incitada por esa necesidad de compartirlo todo lo que sucede en nuestra realidad. Y luego manipulan nuestros comportamientos y los explotan comercialmente. Nos regalan las herramientas y luego se quedan con nuestras vidas, controlando y explotando toda nuestra comunicación. Explotan nuestra propia libertad y nos hacen siervos de ella. ¿Quién dice que el día después esta biovigilancia no se amplíe socialmente a todas las personas, creando una vigilancia de sociedad digital? Ante el miedo, ante el shock vivido, sería un buen momento para instalar un nuevo sistema de biocontrol o simplemente de dominación. No queremos una sociedad disciplinaria a lo chino, que nos vigile permanentemente a través o con la excusa de nuestro estado de salud. ¿Abandonará Europa esos principios liberales y la libertad de sus ciudadanos? ¿Nos convertiremos en una sociedad en cuarentena permanente, videovigilados? ¿Será China nuestro futuro?
¿O seremos capaces de renacer de nuestras cenizas y buscar la libertad en la sencillez de la vida que nos ha sostenido y se ha manifestado de formas diversas en estos meses? ¿Seremos capaces de levantar la voz contra esas personas o entes inflados de poder que están corrompiendo el mundo, llevándolo a la destrucción y matándolo con la pobreza o con venenos, contaminaciones, pandemias o deudas post-crisis? Lo sencillo, lo natural, lo auténtico han sido la llave que nos han permitido descubrir el sentido de nuestra vida y plantearnos la pregunta de ¿qué estamos haciendo? Ver qué sentido ha tenido la palabra sencillez en estos días y pensar que probablemente todavía podríamos soltar muchas cosas más y reconocer que ese es un principio hacia el bienestar, hacia eso que decimos el contentamiento. Más soltamos y más sencilla hacemos nuestra vida y vemos que más cosas importantes estamos consiguiendo. Más tenemos y más se nos complica la vida. Evidentemente, lo que sucede es que una mente complicada acaba creando una vida complicada. Los soportes externos que con tanto ahínco buscamos no nos dan más libertad. Incluso hasta nos alejan un poco más de nosotros mismos y nos sentimos con más inseguridad. El enemigo de la sencillez es el miedo. Necesitamos llevar una vida auténtica, sentida, nuestra. No solo admirar la que llevan o hacen esas personas maravillosas que leemos y admiramos. Fijaros que hay un detalle que es curioso, porque en el mundo ecologista de la salud se habla, pero que los participantes en el último foro de Davos, que lo hicieron cuando todavía no estaba el coronavirus, se den cuenta de que lo que nos está pasando es una prueba de que estamos viviendo de una manera equivocada nuestra relación con la naturaleza, es significativo. Y si estos que son de otra especie, por decirlo, se han dado cuenta, es que algo importante nos está pasando. Igual me tengo que plantear, ¿y yo cuándo empiezo a dar un giro a mi vida? Hipoteco mi tiempo, mi salud, mis relaciones por un trabajo, a veces desenfrenado, pensando que en un futuro me va a regalar ese tiempo, esa salud o esos contactos que ahora, en este momento, no hemos sabido cuidar y mimar. Hemos pasado nuestra vida viviendo en un mundo dual, separados del exterior. Hemos destruido la naturaleza, nos movemos a velocidades supersónicas, creamos desigualdades abismales. Yo solo pediría que no olvidemos las razones que nos han traído hoy hasta aquí, ¿no? También es importante darse cuenta que reducir los niveles de biodiversidad hace que la naturaleza funcione de manera menos regulada, que funcione peor, ya que muchas especies que nos protegían y actuaban de intermediarios van desapareciendo y ellas de alguna forma diluían la carga vírica, como explicaba maravillosamente hace muy poquito el biólogo Fernando Valladares, un investigador del CSIC. Un bosque desforestado funciona peor en esta labor de intermediario y de atenuar las infecciones y los patógenos. Es curioso lo importante que es la naturaleza para nuestras vidas. Los paseos por el bosque para nuestro equilibrio bacteriológico, como lo recomiendan
desde hace tiempo todos los médicos ya en Japón. El silencio para restaurar y reequilibrar nuestro sistema nervioso y mental, como nos le recuerda todo Oriente desde hace miles de años. Tener una respiración, digamos, sana, necesaria para cualquier proceso de metabolismo en nuestro cuerpo, como nos lo explica la ciencia, tan importante el ejercicio y el movimiento en la naturaleza. Decía Jean-Jacques Rousseau que la persona es buena por naturaleza. Eso también lo decía el Dalai Lama, que la verdadera naturaleza de nuestro corazón es la bondad. Y Rousseau decía, pero que tendía a actuar mal, forzada por la sociedad que lo corrompe. Hobbes y Kant pensaban justamente lo opuesto. Decían que en el estado de naturaleza el hombre no es pacífico, que es la razón práctica la que le hace al hombre renunciar a ese estado de guerra y a buscar la paz en la sociedad. Todo puede coexistir. Hoy, en una gran parte de la existencia, el mayor enemigo de los seres humanos somos los propios seres humanos. La única especie que atacamos premeditadamente, y no por instinto, sino por egoísmo, intolerancia o deseos de posesión. André Malraux decía que el siglo XXI será espiritual o no lo será. El monoteísmo de mercado al que estamos sometidos no da sentido a la vida. Y la vida quiere decir estar en contacto con la totalidad. Ese es el verdadero sentido de lo espiritual. Es un sentido profundo de pertenencia a esa totalidad. Es esta espiritualidad la que podrá transformar nuestra realidad. Totalidad como sociedad, totalidad como personas y totalidad como naturaleza. Ese sería el primer paso para comprender lo que quiere decir tolerancia, para poder hablar entre diferentes pero unidos, para comunicarnos, informarnos y abrirnos para sanar esta enfermedad de la separatividad en la que estamos inmersos, sea a nivel de investigación y ciencia, a nivel político, económico o a nivel sociocultural, religioso. Hoy somos conscientes que de lo que sucede fuera nos afecta siempre. Lo que sucede fuera no es tanto el problema, es cómo reaccionamos a eso que sucede fuera. Necesitamos mirar los dos platos de la balanza. En uno está la dualidad de la vida, esa lucha constante que existe en el mundo, y ahí debemos elegir en qué parte nos queremos situar. En el otro está la no dualidad, esa unidad del mundo, ese sentido de pertenencia, pero evidentemente coexisten la no dualidad, ese sentido de totalidad, pero a la vez ese dualismo interior en el que en cada momento de nuestra vida tenemos que elegir buscando siempre esa unidad profunda del mundo, del humano, de la propia vida. Necesitamos fuerza y coraje, sin ellas no hay espiritualidad. Si nos falta la pasión, no hay espiritualidad. Si nos falta la verdad, la ayuda o la solidaridad, no hay espiritualidad. La espiritualidad que mira solo al propio ombligo no es espiritualidad. Entre todos, es una acción conjunta y entre todos debemos elegir quién queremos que guíe nuestras vidas, quién queremos que guíe nuestro mundo en esta segunda etapa, el bien o el mal. Porque hoy, si todos nuestros derechos están siendo confinados y están en peligro, la libertad de elección o la libertad terapéutica, la de soberanía individual o la popular, la libertad de circulación, de expresión,
de pensamiento individual, el derecho a la salud, a la democracia, a la privacidad, el derecho de información, de educación y tantos otros. Defender nuestros derechos con fuerza es necesario hoy. De alguna forma fue la sangre de nuestros abuelos las que pelearon por ellos, ¿no? ¿Y qué estamos haciendo hoy realmente? ¿Qué hicieron, si lo vemos desde otra dimensión, Gandhi o Krishna? ¿O qué hizo el mismo Jesús, que se enfundó el látigo para arremeter? Esta batalla contra el virus es contra el virus, no contra la democracia. No pueden pretender extender su poder a un control de la economía, convirtiéndonos de alguna forma en estados autoritarios. Tantas pandemias ha habido en la historia que han sido el origen de autoritarismos, pero algunas también de libertades. Hoy la persona es simplemente un consumidor o productor, o en el peor de los casos un parado. Pero la verdadera fe del siglo XXI será la de creer que la vida como unidad total tiene sentido, ¿no? Defendamos y denunciemos. Yo creo que nuestra voz es importante. Tenemos que informarnos de verdad e informar. Defender la educación, la sanidad, la investigación. Ellos lo dieron todo por salvar y ofrecernos esos derechos, nuestros abuelos. Debemos defender los contenidos reales de todas las cartas magnas de los países, defender los derechos humanos y sobre todo tenemos que promover la búsqueda de la verdad, porque sin verdad nunca habrá conciencia, consciencia, y tragaremos todo lo que nos estén contando. Hay que moverse y llevar adelante todo proyecto en el que creamos, y a todos los niveles. Movernos por la tierra, por la naturaleza, por la medicina natural o alternativa, por los derechos humanos, por la educación libre, por el mercado justo, por la solidaridad. Hoy solo nos sirve una asistencia sanitaria universal, un derecho de información libre y universal a todos los niveles. Y no es una utopía. Ya Holanda ha dicho que esta segunda etapa de la pandemia se da a adoptar eso que han llamado la economía de flotador, desarrollada por Kate Raworth, un economista británico del Instituto de Cambio Ambiental de Oxford, que se basa en la ecología y en las ciencias del sistema de la Tierra. En su libro desmonta una a una las teorías del paradigma moderno. Es interesante. Pero Holanda ya ha tomado esa decisión. La espiritualidad del siglo XXI, de la que habla Malraux, para mí quiere decir vivir ese sentimiento de totalidad, de que nada ni nadie está separado de los demás, de esa profunda necesidad que tenemos de sentir esos hilos invisibles que nos unen al resto de la existencia, sean personas o sea la propia naturaleza. Necesitamos una espiritualidad común a todos los que pensamos que la vida tiene un sentido. Y parafraseando a Malraux, el siglo XXI o será verde o no lo será. Esta será la verdadera enseñanza probablemente de esta crisis, el cambio de dirección, de orientación en nuestras políticas, de nuestra economía, de nuestra educación, hacia una vida más respetuosa, más orgánica, más ecuánime, más solidaria. Estamos todavía a tiempo. Es nuestra oportunidad y no vale mirar para atrás. Si corregimos 1 grado la dirección de nuestra nave en alta mar, nos supondrá ahorrarnos millas y millas al llegar a tierra. Y en este viaje hemos recorrido ya muchas millas. Esta será la segunda etapa de la pandemia. El cambio de rumbo hacia una economía del corazón.
Gracias y ojalá queden pocas.